Hola, buenos días. Somos el grupo 4 formado por Julia Quintana, Pau Fuguet, Claudia Álvarez y yo, Ruth Fernández, y hoy os presentaremos nuestro trabajo de Michel Foucault de la asignatura Sociología de la Educación. Empezaremos exponiendo el índice. Primeramente haremos una breve biografía, sus ideas principales, las redes de poder, deseos y modelamientos de los cuerpos en el sistema educativo, la tesis del panóptico, la educación y sus 4 subtemas y por último una breve bibliografía. Empezaremos haciendo un resumen de su biografía. Michel Foucault nace el 15 de octubre de 1926 en Francia. Fue profesor en varias universidades francesas y estadounidenses y catedrático de Historia de los Sistemas de Pensamiento en el Colegio de Francia. Además fue filósofo, sociólogo, historiador y psicólogo francés. Su trabajo ha influido en importantes personalidades de las ciencias sociales y las humanidades, y es conocido principalmente por sus estudios críticos de las instituciones sociales, en especial la psiquiatría, la medicina, las ciencias humanas, el sistema de prisiones, así como por su trabajo sobre la historia de la sexualidad humana. Por último, muere el 25 de junio de 1984 a causa de SIDA. A continuación, explicaremos las ideas principales que defiende Foucault. Primeramente, defiende que el saber es poder, es su planteamiento inicial. Consideraba que la estructura social no existe, es contingente y se va formando a lo largo de la historia. Esta es la idea postestructuralista. Pretende entender la relación que hay entre el poder y el saber de la sociedad y pone en duda la existencia de una verdad absoluta. Es decir, el conocimiento va variando a lo largo de la sociedad. La sociedad funciona como modo de panóptico, es decir, no es necesaria la autoridad. Esto lo explicaremos en un punto a continuación. Con esto, nosotros mismos vamos a ser castigados, ya que como seres humanos hemos incorporado el poder en nuestra propia mente. Durante el proceso de socialización, se nos va educando para que constantemente nos vigilemos. De este modo, es irrelevante la existencia del poder. Foucault analiza la sexualidad como uno de sus campos y dice que el cuerpo es un órgano de funcionamiento orgánico, en el cual se va construyendo el poder. El apartado 3 hace referencia a las redes de poder, los deseos y el modelamiento de los cuerpos en el sistema educativo. Se busca explicar cómo se origina el poder y la autoridad sobre el ser y la persona, asimismo como el sujeto busca liberarse del mismo. Comenzaremos definiendo el término autoridad. En pedagogía, uno de los pilares básicos de los denominados métodos tradicionales de educación, que consiste en la organización de la clase en base a la potestad o dominio que ejerce el educador en razón del rol que desempeña en el contexto escolar. En la educación, las relaciones de autoridad se mostraron claramente en la llamada educación tradicional. Las relaciones de poder dentro de la educación se muestran en la autoridad que ejerce el docente sobre los estudiantes. El maestro es el modelo, el ejemplo a seguir, tiene el poder absoluto y la autoridad máxima. El alumno tenía que obedecer lo que le imponía el maestro. El alumno era como una piedra, un material en bruto que el maestro se encargaba de formar. La educación no era más que la mera transmisión de conocimientos, basada en el memorismo, el castigo físico, la obediencia y el sometimiento. Esto significa que toda la estructura educativa está organizada en las relaciones de poder. Ahora pasaremos a hablar de la tesis del panóptico. Foucault, en su tesis del panóptico, nos presenta cómo el poder político y económico nos controla sin que seamos capaces de advertirlo. Nos dice que la estructura del poder de los espacios presentes en toda la sociedad, como pueden ser del ejército, la cárcel, la fábrica y la escuela, es exactamente la misma. No hay analogía, hay identidad, ejercen el mismo tipo de poder y todos actuamos como víctimas y victimarios de este. El panóptico en sí es una forma de estructura arquitectónica diseñada para cárceles y prisiones. Consistía en una estructura circular con una torre de vigilancia en el centro, desde la cual el vigilante sí que podía ver a los presos, pero ellos no podían divisar al vigilante. De esta forma, como los prisioneros pensaban que siempre estaban siendo observados, actuaban de la misma manera, siguiendo las leyes para no ser castigados. La torre de vigilancia provoca a los presos una poderosa intimidación. La sensación es tan abrumadora que se interioriza y automatiza la sumisión. Foucault nos decía que las cárceles, los hospitales y las escuelas presentan similitudes porque sirven para la intención primera de la civilización, la coacción. Una vez sabemos en qué consiste el sistema del panóptico, explicaremos cómo Foucault lo relaciona con su teoría. Foucault veía que la sociedad actual era un reflejo de este sistema carcelario. Afirmaba que el paso del tiempo ha provocado que nos sumerjamos en una sociedad disciplinaria, la cual controla el comportamiento de sus miembros mediante la imposición de vigilancia.
De esta manera, Foucault se basa en el sistema del panóptico en la sociedad, ya que ésta es capaz de imponer conductas al conjunto de la población a partir de la idea de que siempre estamos siendo vigilados, generalizando un comportamiento típico considerado como normal en el cual se castigan las desviaciones o se premia el buen comportamiento. Este modelo, a nivel individual, provoca que el individuo autogestione su comportamiento y dificulta la formación y acción de grupos divergentes, ya que cada uno se centra en obedecer a la conducta individualmente y no en base al grupo. Haciendo referencia al primer subtema, titulado El cuerpo y la sexualidad, cabe destacar diferentes conceptos establecidos por Foucault. En primer lugar, la sexualidad, fenómeno histórico y cultural en el interior de la cual nos reconocemos y nos perdemos a la vez, sin poder cuestionarla. En segundo lugar, cabe destacar el sexo, objeto de estudio científico, el cual se regula en las escuelas, hogares, iglesias, cárceles y hospitales. A su vez, analiza la sexualidad como uno de sus campos, en el cual el poder deja su huella en el propio individuo. A su vez, el propio cuerpo no es sino el resultado de las huellas de la historia. Desde el elemento fisiológico hasta la elaboración más sofisticada, todo queda comprendido en este marco. Por último, cabe remarcar que el cuerpo es un órgano de funcionamiento orgánico, en el cual se va construyendo el poder. Dicho poder está establecido en dos ámbitos. Primeramente, las huellas, que no son el impacto de un desarrollo unidireccional, sino fruto de la lucha que desarrolla el individuo, de las resistencias que establece al entorno. En segundo lugar, cabe destacar los hábitos del sueño, el ocio, la forma en que organizamos nuestra vida cotidiana. Todo ello impacta sobre nuestros cuerpos y sobre nuestra capacidad de construir la realidad. Adentrándonos en el segundo subtema, que se titula El poder o la autoridad. Desde el punto de vista de Foucault, el castigo y la penalización al cuerpo del individuo ha sido sustituido por el castigo al alma de dicho sujeto, quien se ve obligado y forzado a obedecer y reconocer la superioridad de otros seres. Esta corrección no se lleva a cabo directamente sobre dicho cuerpo, pues se realiza de manera ingeniosa, mediante especialistas que se enfocan en la toma de decisiones. Asimismo, la persona que está sometida no solamente se ve supeditada, sino que se forma en concordancia a las exigencias e imposiciones del que otorga y tiene el poder. Debido a este hecho, el poder pasa a ser autoridad sobre el otro individuo y se verá obligado a obedecer, respetar y ser bondadoso y generoso. La relación de poder busca que el individuo dominado lleve a cabo diferentes acciones y conductas que amplíen, limiten o faciliten diferentes comportamientos. Se lleva a cabo mediante personas libres, capaces de ver afectadas sus decisiones y con el objetivo de que las personas sean útiles. Uno de los puntos a destacar es que este método se lleva a cabo a partir de la docilidad, obediencia y sumisión del individuo, con la finalidad de actuar sobre cuerpos sumisos para iluminar un futuro útil. Además, un hecho importante es la existencia de una diferenciación jerárquica entre los miembros del mismo grupo. En este caso, cabe relacionar el pensamiento de Foucault con la tesis de Weber sobre la racionalidad y racionalización. Por más que el autor francés carga las tintas sobre el establecimiento, más o menos evidente, de un régimen disciplinario sobre el que se basaría el sistema burocrático, pilar básico de la modernidad. Ejemplificándolo, cabe destacar el ambiente autoritario de la Edad Media, época donde la Iglesia y religión poseían la máxima autoridad. Tenían el poder y eran considerados como la autoridad del momento. Este hecho se debe a que imponían unas formas y estilos de vida en su totalidad. Relacionándolo con la institución escolar, el castigo se equilibra e iguala con los alumnos a partir del trabajo la influencia de expertos, psiquiatras, psicólogos o educadores. Estos elementos ocupan un papel importante al servicio de un poder que divaga la existencia de los individuos. Poniendo un ejemplo relacionado con el sistema educativo, cabe destacar que elementos como la estructura del edificio, los roles de las personas convivientes en el recinto educativo y las actividades y signos pautados se enfocan al objetivo de distinguir el valor de los diferentes niveles de saber. Como en la mayoría de instituciones, se emplean una serie de estrategias. En el caso del sistema educativo, se basan en la vigilancia, el castigo o la jerarquía piramidal. A continuación, explicaremos del 5.3 la relación entre autoridad y educación. Con la ciencia de la disciplina encontramos plenamente relacionado el concepto de autoridad y educación. Esta autoridad consiste en un elemento fundamental presente en la educación tradicional y se basa en organizar a los estudiantes bajo el dominio que ejerce el educador, el cual es visto como la autoridad. En base a esto, el maestro es el modelo a seguir y tiene el poder y la autoridad máxima. Por otra parte, el alumno tiene la función de obedecer.
Por tanto, la educación es vista como una simple transmisión de conocimientos, basada en el memorismo, el castigo físico, la obediencia y el sometimiento. De la autoridad a la libertad. Cabe mencionar el concepto de libertad, ya que éste se genera en el momento donde existe el poder. Donde hay poder hay resistencia al poder. La libertad, por tanto, se genera cuando se rechaza este poder y se quiere tener la capacidad de elegir por cuenta y voluntad propia. Los individuos empiezan a sentir el deseo de libertad en el momento en que la autoridad se convierte en absoluta y donde no tienen poder sobre ellos mismos. Por tanto, se puede afirmar que la libertad está necesariamente relacionada y vinculada a la autoridad.